Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros nuestro segundo invitado, el doctor Mauro Andino. Él es docente universitario. Con él vamos a hablar de las mesas de diálogo entre el gobierno y la CONAIE e investigación por el secuestro de Leonidas Issa. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime. Gracias por la invitación. Un buen inicio de semana para usted y para todos sus seguidores. A las órdenes. Gracias a usted, doctor. A ver, doctor, las mesas de diálogos entre el gobierno y la CONAIE, pues al parecer ya están trabajando en este proceso de diálogo. Hay dos mesas, si no me equivoco, que ya tienen de alguna manera van dando ciertos resultados. Pero por otro lado, vemos que a veces el gobierno como que se olvida que está dialogando con la CONAIE y acusa nuevamente a los dirigentes indígenas que han sido financiados por el narcotráfico. ¿Qué podemos pensar de lo que el gobierno te llama a un diálogo y resulta que mañana me olvido que estoy dialogando y otra vez los acuso? Efectivamente, Jaime, me parece que esa retórica, ese discurso del gobierno nacional no abona a materializar un diálogo sincero, franco, real con las organizaciones sociales y en caso concreto con la CONAIE. El hecho de que se siga utilizando esta narrativa de la construcción del enemigo interno, de seguir endilgando el cometimiento de delitos, porque el gobierno nacional y con su principal representante, que es el jefe de Estado, el primer mandatario Guillermo Lasso, que se siga repitiendo de forma insistente, primero por parte de él y luego a través de varios ministros de Estado, que las manifestaciones, que el movimiento indígena habrían presuntamente recibido financiamiento del narcotráfico, lo único que hace es enrarecer, entorpecer estas mesas de discusión, de deliberación, que lo que deben propender es a intentar construir propuestas de política pública para tratar de solventar las distintas demandas y exigencias de las organizaciones sociales. Y uno de los grandes problemas que se están discutiendo, que se están analizando, justamente pasa por la focalización de los subsidios a los combustibles. Uno de los temas más álgidos, más complejos, pero es evidente que si es que desde el régimen se sigue señalando, estigmatizando al otro, esto a uno le hace pensar que tal vez existe la predisposición, la intencionalidad de sabotear, de boicotear las propias mesas de deliberación para que luego el gobierno tenga pretexto y en vista de que su interlocutor, su contraparte, la CONAIE, se levante de la mesa de discusión, entonces el régimen tenga pretexto primero para incumplir su palabra, para no honrar los compromisos a los que se comprometió a través de las mesas de discusión con la mediación de la Iglesia Católica, y luego tener justificativo para decir, ahí está, de nuestra parte no ha faltado, entre comillas, pero quienes han levantado han sido los otros, han sido ellos, y de parte del gobierno nacional supuestamente dejamos sentada toda nuestra predisposición para cumplir lo que habíamos firmado. Entonces, ojalá más bien estas hipótesis que yo acabo de plantear no sean reales y que el gobierno nacional deje de seguir estigmatizando al movimiento indígena. Y si acaso el presidente Lasso tiene alguna prueba, que la presente como corresponde. Que Fiscalía sea la encargada de investigar, pero que vaya y que presente la denuncia como cualquier Estado democrático y cualquier persona que sabe lo más elemental, conforme a derecho, actúe, pero que no señale, que no estigmatice sin prueba alguna. Claro, y yo creo que el gobierno como que tiene el interés de torpedear todo este diálogo, el propio gobierno, porque si nos ponemos a analizar con cabeza fría, ¿cómo es que yo estoy sentado en una mesa dialogando con la gente que estuvo en una movilización durante 18 días y resulta que sigo insistiendo en que las protestas fueron financiadas por el narcotráfico y por la delincuencia organizada? El presidente se olvida de todo, ¿no? Es lamentable ver a un presidente, Guillermo Lasso, que a veces yo no sé si es que son los asesores o es parte de un plan todo lo que estamos viendo, de tratar de acusar a la dirigencia indígena
de que ellos son financiados por el narcotráfico. ¿Podría ser esto un plan? Yo creo que hay algunos elementos ahí que uno tiene que interpretar y tiene que leer desde lo político. Primero, creo que sí obedece esto a una estrategia comunicacional, Ujú. a una estrategia política que no es de ahora. Esto lo venimos arrastrando lamentablemente desde la época del expresidente Lenín Moreno. Ya desde aquel entonces, cuando se dieron los hechos de octubre del 2019, se vino construyendo todo un encuadre mediático, comunicacional gubernamental, mediático también por parte de ciertos medios de comunicación hegemónicos tradicionales, que posicionaron ya desde esa época la idea de que poco más y aquí en el Ecuador quien manifestaba era terrorista, era golpista, era desestabilizador o pertenecía a grupos irregulares que actuaban al margen de la Constitución y la ley. Ese encuadre se posicionó y se utilizó incluso para judicializar a determinados actores políticos, actores y Persecución. activistas sociales en octubre del 2019. Y bajo esa misma retórica, luego se empieza a actuar por parte del gobierno del presidente Lazo. Cuando pensábamos que esto se iba a dejar atrás, bueno, cuando algunos pensaban, otros realmente no nos tragamos de esa rueda de molino y no nos convencimos de ese discurso falaz del presidente Lazo. Y digo falaz porque hoy estamos viendo pues que no se ajusta a lo que él tanto promovió, porque él habló del Ecuador del encuentro. Él habló de forma reiterada de dejar atrás la polarización, el enfrentamiento, de salir de estas etiquetas de los ismos o de los antis, para tratar justamente de emprender una nueva etapa política en el Ecuador. Sin embargo, nada de esto se cumplió y empieza a replicar las mismas prácticas del expresidente Moreno, posterior a octubre del 2019 y ahora junio del 2022. Y el presidente Lazo se ha caracterizado por hacer acusaciones y por no aportar ninguna prueba. Entonces, un primer momento, digamos, sí obedece a una estrategia comunicacional, a un encuadre político que lo que busca es demonizar al otro, demonizar a los que legítimamente protestan o se manifiestan en un contexto de crisis económica y social lacerante, donde usted tiene más de 6.800.000 ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, viviendo en condiciones de pobreza multidimensional, donde usted tiene 7 de cada 10 ecuatorianos viviendo en el desempleo o en la informalidad. Fíjese usted, más de una decena de miles de ecuatorianos aspirando a un puesto de trabajo en Emaceo, en una empresa pública municipal acá en Quito. ¿Qué le refleja? Solo ese hecho puntual, que la gente no tiene empleo, que la gente no tiene trabajo y que se disputan entre miles de personas, entre decenas de miles de ecuatorianos, 300 plazas de trabajo que salieron en la convocatoria de esta empresa pública municipal. Ese es el hecho más latente de que aquí la situación económica, social, política es precaria, es asfixiante y ese es el caldo de cultivo para que la gente manifieste. Sin embargo, el gobierno no encuentra mejor estrategia de tildar a los otros como enemigos internos, de catalogarlos poco más de narcotraficantes, de terroristas, etcétera. Entonces lo que se busca con esta estrategia política es deslegitimar, desacreditar, demonizar a todo aquel que ose criticar o que ose cuestionar al régimen del presidente Lazo. Y de otra parte, me parece que esto ya trasciende también, digamos, la parte de la estrategia, y creo que si hay algunos, aunque suene loco y descabellado, si hay algunos dentro del gobierno nacional que están convencidos de que lo que dicen es cierto. Es decir, tienen la convicción de que las afirmaciones del presidente Lazo tienen algún asidero. Lo triste y lo repudiable de que ellos estén convencidos de que lo que dice el presidente Lazo sea cierto, es que lo creen a pesar de que él no les ha mostrado hasta el día de hoy una sola evidencia. ¿Sí me explico? Entonces varios de ellos repiten con absoluta convicción. Están convencidos, seducidos por esa retórica del presidente Lazo y piensan que efectivamente eso es cierto. El problema, reitero, es que hasta el día de hoy no les presenta ni a ellos ni al país una sola prueba, una sola evidencia de sus afirmaciones.
Claro, eso está más o menos como cuando acusaban a Arauz que había sido financiado por el narcotráfico o por la guerrilla de Colombia, Y pero hasta nunca el día de mostraron hoy las estamos pruebas. esperando eso. Hasta el día de hoy estamos esperando eso nadie lo prueba, ¿no? El supuesto financiamiento irregular del ELN y un video trucho ahí que salió en esa Y el época. show que hicieron Y con el fiscal de Colombia que vino hasta acá. con la publicación de una revista de extrema derecha, dicho sea de paso, que es Semana en Colombia, la misma revista de extrema derecha que se encargaba de sacar pasquines y publicaciones inflamantes, difamatorias en contra del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y que a pesar de todo eso, pues no pudieron evitar el triunfo del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Pero el presidente de la República no actúa solo. Aquí también hay una campaña mediática que se ponen de acuerdo al parecer todos los medios tradicionales, que medios, de alguna manera estos medios están un poco, yo diría, perdiendo cierta audiencia porque en las protestas pudimos ver cómo fueron rechazados esos medios, porque de alguna manera ellos transmitían algo distinto a la realidad que estaba viviéndose en las calles. Mire, Jaime, lamentablemente el rol de los medios de comunicación hegemónicos, no digamos que de todos, creo que podrían existir honrosísimas excepciones y también dentro de estos grandes medios de comunicación hegemónicos y tradicionales, me parece que uno también tiene que justipreciar, hablar con absoluta, digamos, también sutileza, prudencia. Creo que también dentro de estos grandes medios de comunicación hegemónicos existen buenos y buenas periodistas, profesionales de la comunicación que a pesar de trabajar para estos medios intentan desarrollar sus actividades apegados a los códigos deontológicos que todo periodista tiene que respetar. Pero lamentablemente, esas buenas y honrosas excepciones se ven subsumidos, se ven sometidos al trabajo que imponen las líneas editoriales de estos grandes medios de comunicación, de estas grandes empresas mediáticas, que tanto en octubre del 2019, y eso quedó plasmado en el informe de la comisión que investigó justamente las violaciones a los derechos humanos que se suscitaron durante octubre del 2019 y que estuvo presidida esta Comisión de la Verdad por Sibel Martínez, por Javier Zavala Egas y por Juan Carlos Solines, donde ellos llegaron a la conclusión de que el tratamiento mediático, el tratamiento de la información que se suministraba a las audiencias, a los ciudadanos por parte de los medios hegemónicos, estaba justamente cimentado y tenía la tendencia a ¿qué? A dar voces únicamente a los actores políticos del gobierno de Moreno en ese entonces. Y que la mayoría de analistas, de académicos, de actores políticos que actuaban en los noticieros, en los paneles, en los programas de debate de los medios tradicionales, pertenecían al ala gubernamental o al menos eran tendientes a deslegitimar las manifestaciones del movimiento indígena en esa época. Lo mismo, lamentablemente, que sucedió en octubre del 2019 y que se evidenció en el informe de la Comisión de la Verdad, hoy me parece lo volvimos a replicar, lo cual refleja que los grandes medios hegemónicos, con sus honrosas excepciones, no aprendieron y volvieron a cometer las mismas prácticas. Y por supuesto, uno tampoco puede validar, yo aquí no estoy legitimando la reacción que tuvieron algunos manifestantes cuando agredieron verbalmente o físicamente a algunos periodistas. Eso no se puede validar, eso no se puede aceptar, eso hay que rechazarlo, pero me parece también que de parte de los medios de comunicación y de la clase periodística del país, sí es necesario que hagan un profundo ejercicio de autocrítica, que yo creo que sí lo han hecho varios medios de comunicación o varios periodistas, hombres y mujeres valiosos de este país. Los periodistas lo Hay saben. otros que lamentablemente viven en su castillo de marfil, en su burbuja, y piensan que es gratuito, que es de gana, que la reacción de la gente, que repito, yo repudio la violencia, no estoy legitimando, pero sí creo que deberían algunos ponerse a pensar, bueno, ¿y por qué reacciona así la gente? ¿Por qué es que de pronto nos repudian o nos rechazan? Y es porque la gente también se da cuenta que el tratamiento de la información estaba absolutamente sesgado. Yo creo que si es que uno haría una investigación
de cómo se difundían los 18 días del paro nacional, y cierro con esta parte, encontraríamos unas perlas, entre comillas, que demostrarían que la información estaba sesgada, que estaba prejuiciada. Día, tarde y noche se martillaba de forma sistemática para moldear la opinión pública, para construir e implantar un marco mental en los ciudadanos de que los que protestaban poco más eran violentos, vándalos, terroristas, saqueadores, delincuentes comunes o traficantes. Y nunca existió, al menos yo no recuerdo, Jaime, que me corrija alguien si estoy equivocado, pero yo no recuerdo durante los 18 días que algún medio de comunicación hegemónico haya sacado una nota periodística, un reportaje sobre la forma precaria, asfixiante, agobiante en la que viven los campesinos, los indígenas, los pequeños agricultores, en la forma en que viven en la ruralidad de nuestro país. Yo no recuerdo un solo reportaje para que la gente también sepa las causas estructurales de la protesta y no únicamente se queden ya con los hechos puntuales de la manifestación, donde también hubo violencia, donde también hubo vandalismo. Yo lo he dicho abiertamente, pero siempre se destacaba eso por encima de las causas legítimas de la gran mayoría de manifestantes que, dicho sea de paso, sí intentaban protestar pacíficamente y no cometían actos delictivos o actos vandálicos como los cometían grupos específicos que por ellos no podía deslegitimarse a todos los manifestantes. Doctor, tengo una última inquietud, luego viene mi compañero Luis Villasís con más inquietudes. Me gustaría escuchar su criterio sobre el mensaje que puso la CONAIE luego de la eliminación del examen de ingreso a la universidad pública. La CONAIE escribe, dice: solo la lucha nos ha permitido conquistar derechos. Punto 9 de la Agenda Nacional de 10 puntos. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior. Ahora Lazo Guillermo anuncia la eliminación del CENESID, siendo un logro más del paro nacional del 2022. Yo no sabía que esta parte estaba dentro de las 10 demandas que tenía la CONAIE. Pero la CONAIE, al parecer, desde mi criterio, no sé el suyo, doctor, yo creo que se equivoca porque habla de eliminar el examen de CENESID, pero no quiere decir que se va a aumentar los cupos en las universidades. Efectivamente, Jaime, yo estoy de acuerdo con su lectura. Lo digo con profundo respeto. Yo valoro mucho la lucha histórica del movimiento indígena, de la CONAIE. Vengo de una provincia de la Sierra Centro donde la mayoría de la población es indígena, donde hay amplios sectores campesinos, agricultores. Y creo que la CONAIE en este sentido lamentablemente cometió un error, se equivocó, no era lo acertado manifestarse de esta manera y expresar que ha sido un logro la eliminación del examen que evaluaba la CENESID. Y digo que no es un logro porque quienes hemos hecho dirigencia estudiantil también en nuestra época universitaria, quienes hemos estado y hemos estudiado en universidad pública para poder obtener un título de tercer nivel, sabemos que esta, sin duda alguna, no es la salida y que es únicamente una falsa expectativa, es una cortina de humo. A mí me parece que este es un acto demagógico del gobierno y del propio presidente de la República, Guillermo Lazo, porque me cuesta creer, y aquí sí lo digo abiertamente, me cuesta creer, darle cierto margen de duda, pensar que el presidente de la República, él sí asume o él interprete que supuestamente por haber eliminado el examen de ingreso que evaluaba la CENESID, el problema del acceso a la universidad pública ecuatoriana se va a garantizar y se va a resolver. Yo creo y estoy seguro que él está profundamente consciente de que esto no resuelve el problema del acceso a la universidad pública ecuatoriana. ¿Pero por qué lo hace? Porque se le estaba quemando el rancho, porque ya no tenía qué ofertas de campaña de todo ese, digamos, de toda esa canasta de ofertas que hizo cuando él era candidato,
no había cumplido casi ninguna, muy poquitas, sí, muy puntuales. Entonces, como se le estaba quemando el rancho, él obviamente pues quería al menos con algo salir en la época ya del posparo para poder decir, ya estoy cumpliendo uno de los elementos centrales que yo propuse desde hace varios años cuando yo era candidato. Pero él debe estar profundamente consciente de que esto no soluciona el acceso a la universidad pública, porque el acceso a la universidad pública se soluciona, entre otras cosas, aumentando los cupos para ingresar a la Universidad Ecuatoriana para que los chicos puedan estudiar la carrera que ellos escojan. Y si usted quiere aumentar los cupos, aquí no hay que ser demasiado sabio. Usted tiene que destinar más presupuesto para la universidad pública ecuatoriana, más presupuesto para contratar más docentes universitarios, más investigadores, para construir más infraestructura, más aulas, más laboratorios, más equipamiento, más computadoras. Usted también necesita destinar más presupuesto para que aumente también en determinadas áreas el personal que trabaja en esas universidades, pero sobre todo en aulas, en infraestructura, en laboratorios, en docentes. Y si es que ese presupuesto que tiene que transferirlo el gobierno central no se lo dispone, es innegable que los cupos no van a aumentar. Porque si es que usted en la actualidad tiene aulas para recibir a 100 estudiantes para determinada carrera y tiene un número específico de docentes, el examen no le va a dotar para que usted tenga más aulas, más docentes, o para que usted aumente los cupos, porque usted no va a poder meter a 200 en un espacio donde está previsto solo para 100 alumnos. Así de simple. Y algo adicional, cierro con esta idea en esta parte, el gobierno nacional debería también ejecutar un plan integral para estabilizar y equiparar las oportunidades de aquellos chicos que salieron de colegios públicos, de colegios fiscales y de la ruralidad, producto de la pandemia, han quedado en una situación inequitativa, injusta, porque haber estudiado en línea durante 2 años hizo que esos chicos no reciban en igualdad de condiciones la educación secundaria. Y para el acceso a la universidad llegan en condiciones totalmente precarias, en condiciones que no son las mismas de aquellos que, por ejemplo, provenían de colegios privados o que sí tenían acceso a internet permanente, a computadoras, a celulares, que podían tener en sus propios hogares libros, bibliografía, literatura para poder complementar lo que no recibían en las clases virtuales, producto del COVID y de la pandemia. Ese plan de equiparamiento para otorgarles oportunidades en igualdad de condiciones de esos chicos, hasta el día de hoy no ha sido implementado por el gobierno nacional, y eso también genera asimetrías de desarrollo, y vamos a ver cómo de aquí en algunos años, incluso la UNESCO lo ha señalado, vamos a tener una generación perdida y se va a profundizar la desigualdad entre ricos y pobres. Doctor, buen día. Luis Villasís lo saluda. Doctor, dentro de estos 90 días que están corriendo del pliego de peticiones de la CONAIE y las mesas de diálogo, bueno, es de conocimiento público el fuego cruzado que hay entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, y eso implica que Leonidas Issa ha desarrollado una denuncia en contra del presidente Lasso y 2 de sus ministros, el del Interior y el de Defensa, ¿no? Por el secuestro que evidentemente se produjo en el primer día de manifestaciones, de estas largas manifestaciones. Pero bueno, ya sabemos la fiscalía de cómo son los pronunciamientos, ¿no? Y cómo se ha manejado con los gobiernos de turno, empezando por el gobierno de Moreno y el actual gobierno. Sin embargo, le consulto a usted, ¿qué implica dentro de las mesas de diálogo y de las negociaciones esta tensión que hay? Sobre todo, ya hablamos hace un rato sobre las denuncias del Ejecutivo en contra del movimiento indígena, pero puntualmente en este caso, ¿no? En el caso de la denuncia de Issa contra el propio presidente de la República y 2 de sus ministros. Lo escuchamos, doctor. Buenos días, Luis. Solo una precisión para poder ajustarnos estrictamente a la norma jurídica y a lo que señala el Código Orgánico Integral Penal. La denuncia específicamente que ha puesto Leonidas Issa en la Fiscalía no es por secuestro, es por detención ilegal
por privación ilegal de libertad, por privación ilegal de libertad, que está prevista en el artículo 160 del Código Orgánico Integral Penal y tiene una pena de 1 a 3 años de libertad si es que esto se llega, digamos, a comprobar, a demostrar una vez que Fiscalía lleve a cabo las investigaciones pertinentes. Fiscalía ya ha abierto una investigación previa. Yo ahí sí recojo y coincido con algo que usted mencionaba. No hay confianza en Fiscalía. Yo dudo mucho que esto prospere, la verdad. Fiscalía tendrá que llevar adelante una serie de diligencias, de actividades para tratar de recabar los indicios, los elementos que le permitan primero identificar si es que efectivamente se cometió esta infracción penal, si es que se materializó este delito, y en segundo lugar, tratar de identificar a los autores y a los responsables del mismo. Si es que existió un autor intelectual, quiénes fueron los autores materiales del cometimiento de esta infracción y si es que existieron cómplices dentro de esta infracción penal que se ha denunciado, de esta presunta infracción penal. No hay confianza en Fiscalía porque lamentablemente actúa de forma selectiva. En determinados casos, con mucha diligencia, con mucha celeridad, se abren investigaciones, a veces incluso utilizando esta figura de la noticia criminis. Se entera por un medio de comunicación, se entera por una declaración de prensa, se entera por redes sociales. Fiscalía de forma muy prolija abre investigaciones y lleva adelante incluso actos urgentes, hace allanamientos, llama a los presuntos involucrados para que den sus versiones, pero en otros casos, en cambio, se demora, vea, el sueño eterno de los justos, como se dice popularmente, y no avanzan esas investigaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, lo del expresidente Lenín Moreno. Hasta ahora está de lo que se conoce en investigación previa. Ni siquiera es que se ha dictado instrucción fiscal ni nada que se le parezca. En una serie de causas que se iniciaron, de investigaciones que se realizaron, y que fueron abiertas por parte de la misma Fiscalía y que alguna vez la doctora Diana Salazar dijo que ya tendremos resultados positivos y que Fiscalía dará a conocer a la opinión pública los resultados de las mismas. Hasta el día de hoy no ha pasado absolutamente nada con esos temas y a pesar de que existía abundante información que le proporcionaron a Fiscalía para que se pueda avanzar con este tipo de investigaciones. Entonces, yo dudo mucho que pase algo a nivel jurídico. Me parece que la CONAIE más bien actúa en este sentido con la finalidad también de ejercer cierto contrapeso ante la opinión pública y decirle a la gente, bueno, si el presidente nos está tildando poco más de narcotraficantes y de haber recibido financiamiento de organizaciones del crimen organizado para las manifestaciones, bueno, pues nosotros también vamos a presentar esta denuncia por una privación ilegal de la libertad de nuestro máximo dirigente. Entonces, veamos de qué manera influye esto en las mesas de discusión. Ojalá no entorpezca el diálogo, porque lo peor que le podría pasar al país es que ambos actores se levanten de la mesa de discusión y no se llegue a plasmar ninguna política pública, ningún proyecto, ningún programa que beneficie no solo al movimiento indígena, sino a los agricultores, a los campesinos de nuestro país. Esto sería lamentable porque sería la más grande demostración de que 18 días de paro no sirvieron para nada, pues, de que los 6 muertos por parte de los manifestantes y un muerto de la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, no solo que se perdió la vida de estos seres humanos, sino que en el fondo fueron innecesarios, se derramó sangre de forma injustificada, porque al final del día pues no se concluyó, no se materializó en alguna reivindicación específica que justifique justamente 18 días de paralización. Doctor, en el escenario de que no prospere esta denuncia, la investigación y no se pueda aplicar justicia, ¿no? En este caso, Leonidas Issa tendría la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. Habría que en algún momento darle algún tipo de indemnización de parte del Estado. ¿Cómo queda esa situación ahí? Él en su momento presentó también una acción de habeas corpus. Hay que recordar que al siguiente día de la audiencia de flagrancia y de formulación de cargos, donde a él le dictaron medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, cuando se desarrolló a cabo esta audiencia en la ciudad de La Tacunga, al siguiente día él tuvo la audiencia de habeas corpus. Él
justamente había presentado la garantía jurisdiccional de habeas corpus, argumentando que su privación de libertad, que su detención fue ilegal, arbitraria y ilegítima, cuestión con la que estoy de acuerdo. Yo sí creo que su detención fue absolutamente ilegal y arbitraria, porque se violaron una serie de derechos constitucionales y una serie de garantías del debido proceso. Entre otras cosas, y aquí hay que mencionar y hay que recordarlo, porque a veces también la memoria de la gente es muy frágil y uno se olvida nomás de algunas cuestiones. Al señor Leonidas Issa le tuvieron retenido en un centro militar, en un aeropuerto militar durante varias horas, lo cual es absolutamente inconstitucional porque el artículo 203 de la Constitución de la República prevé y señala que no se puede mantener a un ciudadano, a un ser humano privado de su libertad en un centro o en un recinto militar como lo tuvieron al señor Leonidas Issa. Y si es que alguien está detenido, tiene que estar privado de su libertad en los centros de privación de libertad que la ley ha fijado para este efecto, no en un centro militar. Solo ahí usted ya tiene una violación flagrante a la Constitución y a las garantías del debido proceso. Pero además, el señor Issa, si es que supuestamente fue detenido por el cometimiento de un delito flagrante, más allá de que todos observamos, porque un video se viralizó a través de redes sociales, de que al señor le detuvieron mientras estaba dentro de su vehículo o dentro de un vehículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que se argumente que le detuvieron cometiendo delito flagrante? Porque nadie vio a través de este video que él era el que estaba quemando llantas o estaba poniendo montículos de tierra para obstruir el paso por la carretera o para impedir el paso de una ambulancia. O nadie le vio a él, pues, en este video que él estaba cortando el suministro del fluido eléctrico para que le acusen de haberle detenido cometiendo delito flagrante y paralizando servicios públicos. Entonces, ¿cómo es posible que le detengan dentro de un vehículo y luego le trasladen por aproximadamente 8 horas, ¿sí? Durante varios territorios de nuestro país, primero a Quito, luego otra vez a la Tacunga y hasta las 9, 10 de la mañana del siguiente día, Fiscalía saca un comunicado y diga que no tenían el parte policial y que no conocían nada de la detención del señor Issa, lo cual también violenta el debido proceso porque significa que no hicieron el parte y no le pusieron a órdenes de la autoridad competente, que en este caso era Fiscalía. Entonces, hay una serie de irregularidades, también le mantuvieron incomunicado por 8 horas, no le permitieron estar en contacto con su defensa técnica, con su abogado defensor, no le permitieron comunicarse con un familiar, una serie de irregularidades y violaciones al debido proceso. ¿Podría acudir ante las instancias internacionales? Podría hacerlo ante el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro que esos procesos demoran mucho tiempo, varios años, pero al final, si les llegan a dar la razón, terminaremos pagando todos los ecuatorianos las arbitrariedades y los abusos que se pudieron haber cometido en esta detención ilegal, arbitraria e ilegítima en contra de Leonidas Issa. ¿Y por qué pagaremos todos los ecuatorianos? Porque cualquier indemnización que el sistema interamericano ordene que el Estado ecuatoriano tiene que pagarle a él para resarcirle los daños que le han provocado, lo paga usted, lo pagan quienes nos están escuchando, lo pago yo, lo pagamos todos los ecuatorianos. No lo pagará el ministro Carrillo ni lo pagará el presidente Lazo, lamentablemente. Doctor, sin el ánimo de discriminar, ¿no? Porque sabemos la lucha del movimiento indígena histórica y sobre todo en estos 18 días de movilización, ¿por qué el diálogo sigue girando en torno a la CONAIE y no participan más organizaciones mestizas, afroecuatorianas y montubias? Porque tienen algunas demandas, ¿no? Estas organizaciones sociales. ¿Será que no les interesa de pronto participar o están bloqueadas de pronto por el Ejecutivo o por el propio movimiento indígena? Se suponía que estas mesas de diálogo debieran haber abierto el abanico. Lo escuchamos, doctor. Me quedo con esta última parte que usted menciona. Creo que sería importante que se incorporen otros actores. Ahí sería valioso consultarles a los mismos si es que efectivamente ellos no están involucrados en estas mesas porque no quieren o porque no les han dado chance, porque no les han dado espacio. Ahí yo realmente no quisiera plantear un criterio que no tenga sustento. No les he escuchado una declaración
por ejemplo, representantes del movimiento afroecuatoriano o de los Montubios, de los hermanos Montubios, para saber a ciencia cierta qué es lo que ocurre, si no se les ha permitido que se incorporen o si es que ellos de pronto no han estado interesados en participar. Me parece que es una oportunidad valiosa, eso sí, en términos democráticos, para que el gobierno nacional pueda incorporar otras voces y pueda también escuchar otro tipo de demandas, de planteamientos. Tal vez por parte del gobierno, desde el punto de vista metodológico, existan ciertos bemoles, ciertos reparos a que se incorporen otros actores. ¿Por qué? Porque tal vez el gobierno asume que entre más actores se incorporen, va a ser más difícil llegar a acuerdos y va a ser más complejo poder construir y plasmar políticas públicas, proyectos, programas, porque evidentemente no es lo mismo discutir con un número más reducido de actores que hacerlo con un número mucho más amplio. Esto es innegable, pero también el gobierno debería entender que entre más se fomente la participación democrática de distintos movimientos y organizaciones sociales, más legitimidad va a ganar el propio régimen. ¿Por qué mayor legitimidad? Porque cualquier política pública o proyecto que quiera implementar va a tener ya la anuencia, va a tener ya la deliberación previa de esos actores, de los potenciales beneficiarios. Y no va a ser únicamente una decisión tecnocrática, vertical, que nazca únicamente desde las cabezas ministeriales sin que previamente se haya consensuado, discutido, deliberado con los involucrados. Tal vez, y aquí hago una propuesta, sería interesante que el gobierno empiece a generar estas mesas de diálogo, estas mesas de propuestas de política pública que está llevando a cabo con la CONAIE, pero por fuera con otras organizaciones también, en otras temáticas, con los médicos, con los estudiantes universitarios, con las universidades con los públicas, partidos con políticos. también con los partidos políticos. Mire, Jaime, que usted acaba de topar un tema interesantísimo y que dicho sea de paso está legislado. El Código de la Democracia establece en una de sus últimas disposiciones, al final del Código de la Democracia, no recuerdo exactamente el artículo, este rato aquí me toma la lección, pero me evoca a la memoria este tema, habla de mesas de deliberación, de discusión, mesas en las que tienen que participar la oposición democrática, los partidos y movimientos políticos. ¿Para qué? Para plantear propuestas al régimen, al gobierno nacional, y que eso sirva para poder incorporarlas también en la agenda política del gobierno de turno. Me parece que esto debería aprovechar del gobierno e incorporar a otros actores para lo mismo que está haciendo con la CONAIE, materializarlo con otros actores. Eso sería muy importante y no quedarse únicamente con lo que está haciendo este momento. Así es, pero el gobierno al parecer como que no le interesa y hemos visto cómo ve cucos. Tiene dos cucos ahora, que son Isa y Correa. A Correa lo acusa que fue el que estuvo detrás de todo el plan para desestabilizar su gobierno y que desde otro país, si no me equivoco, en Honduras, planeaba todo para ver si derrocaban a su gobierno. No sé si a través de influjo psíquico o qué, pero el presidente Guillermo Lasso ve cucos por todos lados y cuando no hay se los crea. Es una manera como Mire, de... Jaime, mire, no es nuevo esto. Nuevamente lo anclo con lo que sucedía en la época del expresidente Moreno. Las mismas prácticas, la misma retórica, el mismo encuadre discursivo, construir enemigos, buscar responsables y evadir la tarea que ha sido encomendada por parte de quién, del pueblo ecuatoriano en las urnas, porque el pueblo ecuatoriano le eligió al presidente Lasso no para que culpe a los ex, no para que busque responsables, sino para que solucione los grandes problemas nacionales, para que mejore sus condiciones materiales de vida, para que les pueda dar felicidad. Y la felicidad se otorga otorgándole dignidad a la gente. Y la dignidad se encuentra cuando existe salud pública de calidad, cuando los hospitales tienen medicamentos, cuando los enfermos de cáncer pueden acceder a sus tratamientos oncológicos y no tienen que estar mendigando ni haciendo misas para pedirle de rodillas al creador, al gran arquitecto del universo que por favor interceda, se meta en la cabeza
del presidente de la República, y él que tan creyente es, dicho sea de paso, que por favor se conduela de los enfermos de cáncer porque no tienen medicamentos, no tienen cómo acceder a sus tratamientos. Dignidad es que tengan acceso a educación pública de calidad los niños, niñas, adolescentes de nuestro país, que asistan a escuelas que no se caigan a pedazos, que al menos tengan baterías sanitarias dignas y que tengan bancas donde sentarse para recibir las clases. Dignidad es que la gente tenga empleo, que tenga un salario justo. Eso es dignidad, y para eso se le eligió al presidente Lazo. Lamentablemente, él utiliza la misma retórica de presidentes de extrema derecha. En su momento, Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, cuando se etiqueta al otro, cuando se estigmatiza. Y últimamente, este gobierno se ha caracterizado por hacer de las fake news o por hacer de los bulos, como llaman en España, o hacer de la posverdad el discurso político oficial. Es decir, acuso de algo, estigmatizo, pero no presento una sola prueba de mis acusaciones. Y eso es grave, porque se empieza a dejar de lado la verdad y se empieza a utilizar la mentira, la calumnia, como estrategia política. Y eso erosiona la democracia. No solo inflama la imagen, el honor de los acusados, sino que distorsiona el sistema democrático en su conjunto. Doctor Andino, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre a las órdenes. Abrazo. Gracias enorme al doctor Mauro Andino, docente universitario aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en directo.